Lo que llamas ansiedad es solo tu cuerpo tratando de protegerte como lo hacía cuando tenías 7 años. Hoy vamos a desmontar una de las grandes mentiras del desarrollo personal, y es que la ansiedad se gestiona simplemente con métodos de relajación. La realidad es que en muchas de las ocasiones a lo que llamamos ansiedad es simplemente una herida emocional no resuelta y tan arraigada que proviene principalmente de nuestra infancia. Al final del vídeo vas a descubrir por qué no te ha funcionado ninguno de los métodos que has utilizado hasta el día de hoy, y además te voy a dar las herramientas necesarias para que empieces a transformar esa sensación desde la raíz. Es cierto que nos venden la idea de que para no tener ansiedad debes de meditar más, bajar los niveles de estrés, tomar magnesio, hacer más deporte, etcétera, etcétera. Que todo esto está muy bien, pero ¿qué ocurre? Que simplemente está actuando bajo el síntoma, al igual que cuando asistimos al médico porque tenemos un cuadro de ansiedad y nos da la pastilla. Simplemente está aliviándote el síntoma, pero no está yendo directamente a la causa. Porque la ansiedad no es más que una serie de emociones y sensaciones generadas en tu cuerpo no transitadas. Y hasta que no vayas directamente a la raíz, no vas a poder ver el efecto fuera. Únicamente con este tipo de sistemas, de metodología, incluso de fármaco, estás parcheando la herida profunda que tienes y que proviene de tu infancia. Te puedo poner un ejemplo bastante sencillo. Imagínate que cuando te pones a hablar en público, sueles ponerte en un estado, tu sistema nervioso muy acelerado, ¿no? Tiemblas. Bien, pues ese es tu inconsciente reviviendo una herida de tu infancia. Probablemente en alguna etapa entre los 6, 7 o incluso 8 años de edad, te ridiculizaron en algún momento y a día de hoy eso te está generando, te está bloqueando el que pueda exponerte libremente ante las personas. Perfecto, pues aquí, como lo hemos denominado, lo que llamas ansiedad. Es solo tu cuerpo intentando protegerte como lo hacía cuando tenías 7 años. Aquí te puedo explicar perfectamente la etapa del recorrido. Etapa 1, el qué, el origen de tu ansiedad. Etapa número 2, ¿por qué? ¿Por qué no funcionan las soluciones que has probado o las soluciones comunes? La etapa número 3, ¿cómo? ¿Cómo identificar la verdadera causa, el verdadero origen de esa ansiedad, ¿no? Y la etapa número 4 es el ahora, el primer paso hacia tu reprogramación. Perfecto, pues la etapa número 1, el qué, el origen de tu ansiedad. Aquí podemos comprobar que realmente no le está pasando nada a tu cuerpo, simplemente recuerda aquello que grabó, aquello que se grabó en ti, probablemente entre los 3 y los 7 años de edad, que es cuando se origina la mayor parte de tu programación mental, pues sufriste algún trauma, alguna herida. Las más comunes son la herida del abandono, del rechazo, de la vergüenza, de la humillación, que la traemos absolutamente todas las personas. Bueno, no sé, quizás mamá o papá, pues en algún momento determinado tú interpretaste que te abandonaron, interpretaste vergüenza, interpretaste humillación, y ahí está el origen de esa ansiedad. Continuamos, ¿sí? La ansiedad es el síntoma, no es la causa, es el síntoma de una herida emocional activa, como te he comentado antes. Pues bueno, al final la ansiedad no es más que tu cuerpo, una somatización de tu herida emocional, de todo lo que tiene ahí tu inconsciente, que es lo que tenemos que averiguar. El cuerpo somatiza todas las emociones. ¿Esto qué nos quiere decir? Que realmente no es que tu cuerpo enferme, no es que esa ansiedad sea porque tu cuerpo esté mal, sino simplemente tu cuerpo está somatizando todo aquello que tienes en tu mente. Sí, toda la herida, trauma, creencias limitantes que arrastramos desde nuestra infancia. O sea que realmente no estás enferma, no tienes un problema de salud, no tienes un problema económico, no tienes un problema de relaciones, lo que tienes es un conflicto muy grande, a nivel mental. ¿Qué ocurre? Que nadie nos enseña a sentir esas emociones, a transitar esas emociones y a practicar la técnica del dejar ir. Las emociones hay que sentirlas, no hay que huir de las emociones. Muchas veces el cerebro, que actúa acercándose al placer y alejándose del dolor, pues hace efectivamente eso. No queremos sentir ese miedo, no queremos sentir ese abandono, no queremos sentir esa emoción de humillación, de tristeza, de ira, de rabia, y estamos constantemente huyendo de ello. ¿Qué ocurre? Que si no transitas, si no sientes esas emociones, no las puedes liberar. La emoción es energía en tu cuerpo. Si tú sufriste de pequeño o de pequeña un impacto, un alto impacto emocional, un trauma, una herida, eso selló en tu inconsciente. Desde entonces, ahí tienes una emoción no digerida. ¿Y qué ocurre? Que tu cuerpo la ha somatizado. Entonces, cada vez que se te presenten situaciones similares o iguales, tu inconsciente, que va a tratar de protegerte al igual que tu cuerpo, entonces salta
lo que denominamos, la ansiedad. Y luego en la etapa número 2, ¿por qué? ¿Por qué no te funcionan todo lo que te dicen? Porque no puedes calmar algo que no comprendes, porque es muy fácil ir al médico y que te dé la pastillita, pero simplemente te está aliviando el síntoma y hay que ir a la raíz, hay que ir a la causa, hay que ir a esa herida para poder transitarla, para poder reinterpretarla, reprogramarla, y desde ahí sí que empieza la verdadera sanación. Nos dicen respira profundo, medita, haz escritura consciente, todas estas técnicas funcionan, claro que funcionan, pero una vez que has ido a la causa, que has ido realmente a esa herida activa que tienes ahí desde la infancia, que es lo que te está generando esa ansiedad, ese malestar, ¿no? Porque evidentemente todas esas herramientas, si no vas a la causa, si no vas a la herida, es como poner parches sobre esa herida. Imagínate tener una herida, tal cual en tu piel, una herida abierta, y constantemente estás poniéndole parches, la pastillita, respirar, evadirme de las situaciones, venga, vamos para adelante. Lo único que está haciendo es parchar esa herida. ¿Qué pasa? Que eso sigue abierta. Lo que hay es que sanar, curar esa herida, que cicatrice esa herida, y desde ahí sí que podemos aplicar todo este tipo de herramientas, pero hay que identificar la verdadera causa, esa herida. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo se forma todo esto? ¿Cómo se forman los patrones? Que es la etapa número 3, el cómo, el ciclo interno, ¿no? Al final, tu patrón es lógico cuando entiendes tu herida. Cuando tú entiendes que es una herida, vas a entender tu patrón, porque no es más que el patrón es el siguiente: herida. La herida te produce una creencia, un pensamiento sellado en tu inconsciente. Esa creencia, ese pensamiento genera una emoción, y esa emoción te lleva a una acción. Y al final estás reforzando esa creencia, esa herida ahí constantemente, que origina el patrón y que da paso a la realidad que estás viviendo. Imagínate, por ejemplo, herida, rechazo infantil, ¿no? En tu infancia, en algún momento determinado te rechazaron. Seguro que sí, porque a todos nos han rechazado en algún momento determinado. Pues en ti se genera una emoción, una creencia: no soy suficiente. La emoción que te provoca ansiedad. Cada vez que se te presenten desafíos en tu vida, no sé, un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, una nueva relación, una situación complicada, te va a saltar la alarma, porque en tu inconsciente hay grabado una herida, una creencia que dice: no soy suficiente, no voy a ser capaz. Inevitablemente viene la ansiedad, el estancamiento, que es lo que tú ves proyectado fuera. Si no identificamos la herida, la verdadera causa, seguimos repitiendo los patrones. Evidentemente, si es que el ser humano actúa en base a patrones, tenemos patrones para todo. Te levantas siempre por el mismo lado de la cama, te pones siempre el calcetín con el mismo pie. Si no tuviéramos patrones, si eso no funcionara así, imagínate que cada vez que tuvieras que leer, tuvieras que aprender a leer, o a conducir, pues tuviéramos que aprender a conducir, ¿no? Entonces, tu cerebro es una máquina perfecta, pero claro, también tenemos patrones que nos están condicionando, que nos están limitando, que nos están manteniendo constantemente en supervivencia, porque es aquello que o bien heredamos, que son patrones transgeneracionales, o bien que se causaron en ti en la infancia. Así que te urge ir a la causa, a la herida, para terminar de repetir ese patrón y evidentemente ver los efectos fuera. Primero causa y luego el efecto. Hay un caso de mi alumna Elena. Esta niña estaba de pequeña, sufrió pues eso, una herida, un trauma, no le dejaban expresarse cuando ella quería, entonces de niña estaba silenciada. ¿Qué ocurre en su edad adulta? Le cuesta mucho trabajo exponerse, y no es porque no sepa, no es porque no quiera, porque tiene una herida, tiene un trauma, y su inconsciente constantemente la está protegiendo de esa emoción que sufrió cuando fue pequeña, para que no se vuelva a repetir. Entonces está constantemente limitándose a la hora de exponerse, de hablar en público. Es ahí, esto es un ejemplo bastante claro de cómo funcionan las heridas. Y aquí te puedo mostrar claramente el patrón, cómo se forma todo. Bueno, está claro que evidentemente esto es solamente el inicio, pero la verdadera solución para solucionar todo eso es una reprogramación consciente que empieza aquí. Mira, esto fue el ejercicio que produce un verdadero cambio realmente, ¿no? Este ejercicio fue una muestra, el verdadero cambio está en el trabajo profundo. Aquí te dejo un diagrama de cómo funciona todo en realidad. Tenemos una herida, imagínate la herida, rechazo infantil, se forma una creencia, la creencia del no soy suficiente, que te va a generar una emoción, la ansiedad. Y todo esto genera un patrón neuronal en ti. Eso queda sellado en ti y que hace que cuando se te presenta un escenario, una situación parecida o igual
que viviste en aquel momento justo cuando era pequeñita o pequeñito, tu inconsciente va a tratar de protegerte y vas a evitar desafíos, vas a evitar nuevos proyectos, vas a evitar nuevas relaciones, vas a evitar todo este tipo de cosas porque te producen ansiedad, miedo al futuro, miedo al qué pasará porque no te crees lo suficiente, no te crees capaz de conseguirlo, de hacerlo, estás constantemente en miedo y en supervivencia, y es lo que refleja tu propia realidad. ¿Y qué ocurre? Que esto te lleva al estancamiento. Así que yo creo que con todo esto te he explicado perfectamente el verdadero origen de esa ansiedad, al igual que de todos los conflictos que tienes en tu vida. Así se forman absolutamente todos los problemas a nivel de salud, de relaciones, de trabajo, de economía, de absolutamente todo. Tú no estás roto, tu cuerpo no está roto, tu ansiedad no es tu enemigo, es simplemente un aviso de que hay algo que necesitas ver, que necesitas sanar. Y si todo esto resonó contigo, te invito a que profundices en mi programa de reprogramación mental, donde verdaderamente descubrirás las causas verdaderas de todos tus conflictos internos. Esto es simplemente el comienzo. La verdadera sanación llega cuando dejas de pelear con los síntomas y comienzas a escuchar qué quieren decirte.